El 5 de febrero de 2002, los trabajadores de la viña descubrieron de repente una pierna humana que sobresalía del suelo. La policía excavó entonces un cadáver masculino en estado de descomposición en el lugar. La investigación reveló que la causa de la muerte fue una sobredosis de tranquilizante para caballos. Además, el cuerpo probablemente había estado congelado durante varios meses antes de ser enterrado. El fallecido se llamaba Larry McNabney, un abogado de 53 años de Sacramento, California. A medida que avanzaba la investigación, la policía se sorprendió al descubrir que la esposa de Larry, de 36 años, Elisa, era solo uno de sus 38 alias. Su verdadera identidad era en realidad una estafadora excepcionalmente inteligente con un coeficiente intelectual de 140 y una fugitiva a la que la policía no había podido capturar. Elisa se convirtió inmediatamente en la principal sospechosa del caso de asesinato. Si ella realmente mató a su marido Larry, ¿por qué se arriesgaría a exponerse involucrándose en el asesinato? El verdadero nombre de Elisa era Lauren Renee Sims. Para evitar confusiones, nos referiremos a ella como Renee. Renee nació en 1966 en Brooksville, Florida. Su padre era un hombre afable, estricto y divertido. Sin embargo, a pesar de que sus vecinos y amigos lo consideraban el padre perfecto, no pudo disciplinar a la mentirosa habitual Renee. Su padre una vez comentó sobre ella diciendo: «Ella nunca quiso pagar la cuenta». Desde su adolescencia, Renee había desarrollado una actitud increíblemente elocuente. En una ocasión, su vecino vio a Renee salirse con la suya con una multa por exceso de velocidad, haciendo que el oficial de policía se sonrojara. Más tarde, cuando Renee tuvo problemas legales por emitir cheques sin fondos, sus padres la llevaron a ver a un psiquiatra. Pero los resultados no fueron satisfactorios. El padre de Renee creía que su hija era más inteligente que el psiquiatra porque era una mentirosa habitual, que siempre te daba la respuesta que querías oír. De hecho, el coeficiente intelectual de Renee de 140 confirmó la evaluación de su padre. A la edad de 20 años, terminó su primer matrimonio. 3 años después, comenzó a salir con lo que su hermano llamaba perdedores, incluido un hombre que estaba separado de su esposa. Para divertirse, Renee irrumpió en la casa de la esposa del hombre y robó los regalos de Navidad de debajo del árbol. Posteriormente fue arrestada y acusada de robo. Debido a la falta de fondos, fue puesta en libertad condicional. Renee permaneció inquieta y violó su libertad condicional al viajar fuera de la ciudad para asistir a un partido de hockey profesional. Casualmente, su oficial de libertad condicional también estaba entre el público. Renee finalmente fue encarcelada y cumplió 9 meses. Al ser liberada, les dijo a los guardias que había aprendido la lección. Pero poco después fue encarcelada nuevamente por fraude con tarjetas de crédito. Esta vez, al ser liberada, le colocaron a la fuerza un monitor de tobillo. Renee estaba profundamente frustrada por la ley y las restricciones. Se sentía como un perro con collar. Anhelaba un mundo más amplio, buscaba emociones y desafíos. Pero en Brooksville estaba rodeada de hombres a los que consideraba inferiores y se enfrentaba a interminables acciones disciplinarias por parte de las fuerzas del orden locales. Así que, a finales de 1992, robó la identidad de una mujer llamada Elizabeth Barrash, que había sido su compañera de celda. Por casualidad, Renee había memorizado el número de la seguridad social de Elizabeth. Por lo tanto, acortó el nombre de Elizabeth a Elisa. Se cortó el dispositivo de seguridad del tobillo y huyó de la ciudad. Unos meses más tarde, Renee comenzó una relación con un hombre llamado Ken, que era el dueño de una compañía de seguros. Como de costumbre, le contó a Ken sobre su pasado inventado, afirmando que pronto heredaría la herencia de sus abuelos. Aunque Ken se mostró escéptico ante esta afirmación, pronto cayó bajo el hechizo de Renee. Se mudó a la gran casa de Ken con su hija de su matrimonio anterior. Un día, mientras revisaba las facturas, descubrió una tarjeta de crédito a nombre de Ken. La tarjeta tenía pocos límites, por lo que la agotó rápidamente sin que éste lo supiera.
Aproximadamente un mes después, el hombre se dio cuenta del gran agujero en su billetera. No dispuesto a asumir deudas, tuvo una gran discusión con Renee y la obligó a mudarse. Por supuesto, a los pocos días, una vez más, se dejó influenciar por las dulces palabras de la chica. Continuaron viviendo juntos y decidieron casarse en 1994. Hasta ese momento todavía no sabía el verdadero nombre de Renee ni que era una fugitiva. Su matrimonio duró solo 6 meses. En varias ocasiones, Ken descubrió que su joven y bella esposa era reservada y nunca revelaba a dónde iba ni qué hacía. Mientras tanto, con los gastos imprudentes de Renee, la situación financiera de la casa se deterioró. Ken le dijo más tarde a la policía que ella era una chica increíblemente inteligente, pero casi todo lo que ella le decía era mentira. Sus padres no eran refugiados cubanos ni puertorriqueños, como ella había afirmado. Estaba profundamente enamorado de la joven, y su familia gradualmente se encariñó con ella y su adorable hijita. El hombre dijo que si ella no hubiera sido tan extravagante, llevándolo a la bancarrota, todavía habría querido estar con ella. Debido a esto, incluso después de su divorcio, Ken permitió que Renee y su hija siguieran viviendo en su casa, con la esperanza de que un día Renee cambiara sus hábitos extravagantes y se reconciliara con él, le permitió quedarse. Durante este tiempo, Renee comenzó a trabajar para Larry en su bufete de abogados en Las Vegas, trabajando como secretaria. Larry McNabney era muy conocido en Las Vegas por su experiencia en el manejo de casos complejos y aparecía con frecuencia en vallas publicitarias y televisión locales. Después de trabajar juntos durante 2 meses, ella y Larry desarrollaron sentimientos mutuos. Para Renee, Larry, como reconocido abogado defensor penal, no solo era rico, sino que también tenía una amplia red de contactos, capaz de proporcionarle todo lo que ella quería. Se mudó de la casa de Ken con su hija y se mudó a vivir con Larry. A principios de 1996, con de 29 años y Larry, de 46, se casaron, lo que marcó el 5º matrimonio de él. Liscaítes a los ojos de sus amigos, Larry era un profesional perfecto, diligente, estudioso y habitualmente ordenado. El único rasgo común entre Larry y Renee era su naturaleza de hablar suave. Por lo tanto, cuando sus amigos se enteraron de que él se había enamorado de Renee, se quedaron asombrados. Sin embargo, Larry admitió que se sentía atraído por el lado oscuro, y sin duda Renee era el lado oscuro de su vida. De hecho, cuando conoció a la joven ya estaba saliendo con otra mujer. Para conquistarlo, Renee no solo se tiñó el pelo para que fuera igual al de su novia, sino que también habló mal de ella deliberadamente delante de él. Las tácticas funcionaron rápidamente. En menos de un mes rompió con su novia y mantuvo a Renee en su vida. En su primer día de convivencia, Larry descubrió que ella le robaba dinero de la cartera, pero fingió no darse cuenta, ni se enojó ni la abandonó. Unos meses después, aproximadamente $704,000 de los fondos de los clientes del bufete de abogados de Larry fueron malversados de repente. El caso llegó rápidamente a los tribunales. En la audiencia, Larry aceptó una declaración de culpabilidad condicional, pagó los costos del proceso disciplinario y completó 2 horas de educación sobre ética legal. Sabía en su corazón que esto era obra de su pareja, pero no la despidió ni puso fin a su relación. Por el contrario, decidió casarse con ella. El año después de su matrimonio, Larry perdió su licencia para ejercer la abogacía en Nevada. Trasladó la mayoría de las operaciones de su bufete a Sacramento, preparándose para un nuevo comienzo. Algún tiempo después, la chica comenzó a decirle a la gente que Larry tenía tendencias violentas, aunque las investigaciones policiales revelaron que en realidad era el hombre quien había sido abusado, no Renee. Los vecinos habían presenciado a esta gritándole y golpeándolo repetidamente en la cabeza cuando Larry se burlaba de su perro. Casi todos los que conocían a Larry afirmaron que, si bien podía ser sarcástico, vengativo y le gustaba burlarse de los demás, nunca recurría a la violencia, especialmente contra las mujeres. Sin embargo, debido a las acusaciones de su esposa, algunas personas creyeron que Larry la había golpeado.
En 2000, Renee contrató a una secretaria de 20 años llamada Sara Dutra para Larry, quien se haría cargo de las tareas diarias de él. Aunque Sara era oficialmente la secretaria de Larry, en realidad era mucho más cercana a su mujer. Larry le dijo a un amigo que había descubierto a Sara y su esposa en una relación. Otros en la oficina también notaron el estrecho vínculo entre las dos mujeres y las describieron como tan íntimas como una pareja. Larry estaba furioso e instó repetidamente a Rennie a despedirla. Inesperadamente, la insistencia en despedir a Sara solo fortaleció el vínculo entre las dos mujeres. Larry se puso irritable porque cada vez que Sara regresaba de un viaje de negocios, Rennie lo dejaba para pasar tiempo con Sara. Estaba profundamente preocupado, sin saber que las dos mujeres ya habían decidido deshacerse de él. Inicialmente, Rennie bromeó con sus conocidos diciendo que estaba añadiendo sedantes a la comida de Larry. Sin embargo, cuando Sara escuchó esto, de repente se puso seria y le dijo que dejara de hablar de ello y que simplemente lo hiciera. La mujer se sorprendió, no tenía intención de dañar a nadie. A pesar de las continuas quejas de Sara sobre su marido, Rennie finalmente se convenció de que él era el mayor obstáculo para su felicidad. En marzo de 2000 comenzó a decirle a la gente que su esposo estaba deprimido y tenía tendencias suicidas, afirmando que le había roto varios huesos e incluso intentó dispararle. Rennie mostró a los médicos las cicatrices en su rostro, pero más tarde los testigos dijeron que las lesiones se debían completamente a la propia torpeza de Rennie y que Larry la había cuidado en el hospital después. Mientras tanto, los amigos comenzaron a perder contacto con Larry e incluso el hijo de este tuvo dificultades para verlo. Rennie hizo todo lo posible para aislarlo de todos. Las dos mujeres llegaron a realizar actuaciones para engañar a los clientes, amigos y familiares de Larry. Falsificaron su firma, aceptaron muchos clientes y luego malgastaron los fondos públicos en viajes lujosos. En septiembre de 2001, Larry hizo su última aparición pública en un espectáculo de caballos. Había ingerido mucha harina blanca y bebido mucho, y se le vio siendo empujado en silla de ruedas por su esposa, Rennie. Ya no era el abogado pulcro y amante de los caballos que había sido antes. Ahora estaba desaliñado, tambaleándose y medio dormido. Según la confesión posterior de su esposa, después del espectáculo ecuestre, Larry regresó al hotel y amenazó con matar a su perro, obligándola a matar a Larry para protegerlo. Irónicamente, según la descripción que Rennie hizo, ella parecía tolerar que Larry la golpeara, le disparara, la amenazara con un cuchillo, usara harina blanca y bebiera mucho, pero no podía soportar que amenazara con matar a su perro. Naturalmente, la policía no creyó la historia. De hecho, quienes conocían al esposo y lo vieron en el espectáculo ecuestre pudieron confirmar que había mostrado cambios significativos en el periodo previo a su asesinato. Sospechaban que las dos mujeres habían estado envenenando a su esposo durante un tiempo, echándole tranquilizantes para caballos en sus bebidas cuando no prestaba atención, lo que le hacía estar frecuentemente somnoliento y desaliñado. Un hombre de negocios le dijo a la policía que, un mes antes de la muerte de Larry, Rennie había hablado de salir de noche con un amigo, quejándose de que tener a Larry cerca sería una molestia, por lo que había puesto algo en su agua para que durmiera. La noche del 11 de septiembre de 2001, Larry dormía profundamente en la habitación del hotel. Rennie y Sara se sentaron tranquilamente en la cama junto a Larry, sacando el tranquilizante para caballos preparado. Pusieron el medicamento en un frasco de gotas para los ojos y lentamente exprimieron el líquido en la boca de Larry mientras dormía. Temprano a la mañana siguiente decidieron sacarlo del hotel. Alquilaron una silla de ruedas y lograron empujarlo fuera. Luego trabajaron juntas para poner a Larry en el auto. En ese momento estaba demasiado débil para moverse. Estaba sentado desaliñado en el asiento trasero y las dos mujeres se turnaron para darle el medicamento durante el viaje. Intentó mover su cuerpo, intentando evitar el tranquilizante que le estaban dando su esposa y su secretaria, sintiendo el deterioro de su cuerpo, pero no tenía capacidad para resistirse.
Lo único que lo mantenía con vida era su fuerza de voluntad. Pero cuando se esforzaba por girar el cuello, vio una pala nueva en la parte trasera de la camioneta. El frío metal parecía significar las intenciones de las dos mujeres hacia él. Condujeron el auto hacia un bosque lejos de la carretera, donde no había gente, solo árboles altos y densos con hojas verdes. Sara salió del auto, agarró la pala y tenía la intención de cavar un hoyo para enterrar vivo a Larry. Renée la detuvo, diciéndole que no corriera el riesgo. Le aconsejó esperar hasta que Larry estuviera muerto antes de enterrarlo. De lo contrario, cualquier ruido que hiciera podría atraer atención no deseada y ponerlos en peligro. Finalmente condujeron el auto hacia el garaje de Renée y tiraron a Larry al suelo, dejándolo morir. Al día siguiente, cuando las dos mujeres finalmente despertaron, Larry ya había fallecido. Lo envolvieron en una sábana, luego en una manta, y lo metieron en el refrigerador del garaje, sellándolo con cinta adhesiva. Renée animó a Sara a recomponerse y regresar a la oficina, fingiendo que nada había sucedido. Vale la pena señalar que en el testimonio de Renée, ella afirmó que todo el asesinato fue orquestado por Sara. Dijo que fue Sara quien le dio el veneno a Larry y la presionó para que tomara más medidas. Sin embargo, en el testimonio de Sara, quien tenía el control era Renée, quien la obligó a conducir y manipular el cuerpo de Larry. Independientemente de la verdad, la policía difícilmente pudo descubrir todos los detalles de la muerte de Larry, ya que tanto Sara como Renée eran mentirosas habituales, tan acostumbradas a mentir que lo hacían incluso cuando no era necesario. Dado que rara vez fue a la oficina en el periodo posterior, inicialmente nadie notó su desaparición. No fue hasta fines de noviembre que la policía fue informada del caso de la persona desaparecida. En ese momento habían pasado más de 2 meses desde la muerte de Larry. Algunos de los clientes de Larry dijeron a la policía que tal vez la desaparición fue un acto cuidadosamente planeado para huir con su dinero. Nadie sospechaba que la desaparición fuera un asesinato. Sin embargo, Renée y Sara seguían preocupadas. Empacaron sus cosas y sacaron el cuerpo de Larry, que había estado congelado durante 3 meses, del refrigerador y lo metieron en el maletero del auto. Inicialmente fueron a Las Vegas con la intención de arrojar a Larry al desierto. Pero temiendo que pudieran descubrirlos, rodearon Las Vegas y luego regresaron a California, enterrando a Larry en un viñedo. Pensaron que mientras cuidaran del cuerpo estarían a salvo. Inesperadamente, cada vez más personas comenzaron a preguntar por el paradero de Larry. Lidiar con tantas preguntas fue agotador para las dos mujeres. Un día, mientras hablaban de él, Renée usó sin darse cuenta el tiempo pasado, lo que llamó la atención de los empleados. A principios de 2002, Renée casi se había quedado sin dinero. La policía finalmente se puso en contacto con Renée por su marido. Asustada por la llamada policial, inventó una mentira, afirmando que no podía creer que alguien denunciara la desaparición de Larry porque era demasiado perezoso para ir a trabajar o comunicarse con su familia. Al final de la llamada, dijo que llevaría a Larry a la estación de policía al día siguiente para demostrarles que estaba bien. Esa misma noche, desapareció de la ciudad con su hija. Se cortó y tiñó el cabello, cambió su nombre y planeó comenzar una nueva vida. Mientras tanto, Sara, la secretaria, no tenía a dónde correr. Desde el momento en que Renée la abandonó y huyó sola, comprendió que la mejor manera de manejar la situación era trasladar las sospechas hacia ella. Sara creía que si jugaba bien sus cartas, podría presentarse como una víctima involuntaria. Unos días después entró en la comisaría. Por supuesto, mantuvo su nivel habitual de engaño, sin revelar nada sobre el asesinato de Larry. Se limitó a decir que sabía muy poco sobre la situación de Larry, la mayor parte de lo cual provenía de su esposa, Elisa. Sara no traicionó a Renée, pero se dejó un margen de maniobra. Por otro lado, Renée ya había asumido una nueva identidad como Shane. Primero fue a Kentucky, luego vagó por Mississippi y finalmente regresó a su ciudad natal en Florida. En el camino, utilizó muchos alias para engañar a todos los que se encontraba. A medida que pasaba el tiempo, su dinero menguaba.
Malcriada por su lujoso estilo de vida, no quería convertirse en una persona sin hogar que mendiga comida y zapatos en un refugio. Así que, a principios de febrero de 2002, Renee fingió ser una conocedora de viñedos y consiguió un trabajo en un restaurante de carnes de lujo. Allí conoció a un nuevo amigo abogado, Paul, de 29 años, con un futuro prometedor. Invitó con entusiasmo a Renee a trabajar como asistente legal en su empresa, y ella aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, el cuerpo de Larry fue descubierto en el viñedo. Los investigadores rastrearon a la esposa de Larry, Elisa, pero no tenían idea de que Elisa fuera en realidad Renee. De lo único que la policía estaba segura era de que la esposa de Larry había huido de la ciudad después del incidente. Fue vista por última vez en un Jaguar rojo. El 13 de marzo, la policía encontró la dirección registrada bajo el alias Elizabeth Barash, utilizado por Renee. Pensaron que habían encontrado al asesino, pero en cambio encontraron a la verdadera Elizabeth, que no tenía idea de lo que estaba hablando la policía. No fue hasta que la policía le mostró a Elizabeth una foto de Renee que se dio cuenta de la verdad. Recordó que había compartido celda en prisión con Renee en 1991. Con el testimonio de Elizabeth, la policía finalmente confirmó la identidad. Sin embargo, la policía de California estaba desconcertada sobre cómo podía encontrar continuamente trabajos con nombres falsos. ¿Estas empresas no sabían lo que eran las verificaciones de antecedentes? La policía viajó rápidamente a Destin, Florida, con la intención de detener a Renee en el bufete de abogados donde trabajaba, pero estaban un paso atrás. Apenas una hora antes de que llegara la policía, Renee había abandonado la ciudad con su hija y se había dirigido a Carolina del Sur. Pero la hija de Renee no quería irse. Durante su estancia en Destin había hecho algunos amigos e incluso tenía un novio que le gustaba. Le preguntó a su madre si podía despedirse de su novio. Tal vez conmovida por la petición de su hija, cansada de correr o abrumada por la culpa, Renee cambió de dirección de repente y condujo de regreso a Florida. En el camino de regreso se derrumbó y le reveló toda la verdad a su hija, incluidos los horribles detalles sobre el asesinato de Larry. El 18 de marzo de 2002 regresó a Destin y dejó a su hija en la casa de una amiga. Temiendo que su madre pudiera suicidarse, su hija decidió llamar a la policía. A las 9:30 p.m., la policía se llevó a la hija de Renee. Ella le dijo a la policía que su madre ya no huiría porque nunca la había visto tan abatida. 15 minutos después fue arrestada. En la sala de interrogatorio habló con la policía durante mucho tiempo, mezclando algunos hechos con una actuación de puras mentiras. Parecía que Renee no podía hablar sin mentir. Incluso cuando se enfrentaba a cadena perpetua, continuó engañando a los oficiales que la interrogaban. Renee expresó una gran frustración, afirmando que desde que conoció a Larry, él había sido físicamente abusivo. Según Renee, se había convertido en un alcohólico y adicto a la harina blanca que veía pornografía, se negaba a trabajar o ganar dinero y disfrutaba golpeando a las mujeres. Su descripción de su vida con Larry era completamente diferente a la de los amigos de Larry, lo que hizo que a la policía le resultara difícil creer su relato. Los amigos describieron a Larry como alguien que nunca dejaría platos sucios en el fregadero, lo que contrastaba marcadamente con la descripción que Renee hacía de él como caótico y desordenado. De todos modos, Renee admitió que ella y Sarah habían conspirado para asesinarlo. Pasó una cantidad considerable de tiempo detallando lo que ella y Sarah habían hecho en el momento del crimen. Expresó que estaba preparada para enfrentar las consecuencias y aceptar el castigo por sus crímenes, pero creía que solo era parcialmente responsable de la muerte de Larry porque éste también le había infligido un daño significativo antes del asesinato. Además, afirmó que Sarah había controlado la mayoría de los aspectos del caso. Renee fue encarcelada temporalmente mientras esperaba el juicio. Además del cargo de asesinato, también fue acusada de robo, emisión de cheques sin fondos y violación de la libertad condicional. Mientras estuvo en prisión, Renee escribió numerosas cartas a su hija.
explicándole que había matado a Larry porque no se le ocurría otra salida. Afirmaba que la adicción de Larry al alcohol y a la harina blanca lo había llevado a la oscuridad y le había impedido ofrecerle una nueva vida. Su hija recordó más tarde y confirmó el relato de su madre en entrevistas. Sin embargo, los amigos de Rennie dijeron a la policía que la verdadera razón del asesinato fue el creciente desdén de Rennie por vivir con un hombre mayor. Al parecer sentía repulsión cada vez que tenía intimidad con él, lo que le provocaba malestar físico. La madrugada del 30 de marzo de 2002 ocurrió un hecho inesperado. René se suicidó en prisión. Hizo una soga con una funda de almohada y sábanas y la colgó del ventilador del techo, acabando así con su vida para siempre. En una carta escribió: «Traté de buscar en lo más profundo de mi alma, pero fue inútil. No quedaba nada. Pasé tantos años intentando ser fuerte y ahora me siento vacía». El caso de Rennie, incluidos los relacionados con su alias, estaba cerrado. Sin embargo, la historia del asesinato de Larry estaba lejos de terminar. La policía había sospechado durante mucho tiempo que Sarah no era tan inocente y no estaba tan involucrada como afirmaba. Desde el 15 de enero de 2002, cuando la policía interrogó por primera vez a Sarah, ella había estado tratando de engañarlos y desviar las sospechas hacia René. Su plan estaba tan bien ejecutado que la policía comentó que no era una sospechosa de asesinato común y corriente. Tras la captura de Rennie, Sarah también fue detenida poco después. En prisión se volvió muy habladora e incluso fanfarrona, alardeando ante sus compañeras de prisión de que había envenenado a Larry para demostrarle algo a Elizabeth. Un investigador del departamento de policía describió a Sarah como una versión más joven de Rennie, una mujer con un fuerte deseo de control. En marzo de 2003, el jurado todavía estaba confundido en el tribunal. Varios jurados creían que Sarah estaba involucrada en el asesinato de Larry, pero no estaban seguros de hasta qué punto lo estaba. Finalmente, 11 jurados acordaron condenarla por asesinato en segundo grado, mientras que el resto insistió en que la fiscalía no había demostrado la culpabilidad de Sarah en el asesinato de Larry. El 21 de abril de 2003 llegó el momento decisivo del juicio. La policía describió la escena de las dos mujeres asesinando a Larry y metiéndolo en el congelador. Explicaron además que la víctima había estado congelada en el refrigerador durante 3 meses, durante los cuales las acusadas continuaron viviendo en la casa y asistiendo a espectáculos ecuestres. Durante su tiempo en Las Vegas, incluso fueron de compras y eventualmente regresaron con el coche descapotable llevando el cuerpo en el maletero, donde enterraron a Larry. Su frialdad y acciones aterradoras son casi inimaginables. Al final, la acusación prevaleció. Sarah fue declarada culpable y enfrentó una sentencia máxima de 11 años y 8 meses de prisión. El 26 de agosto de 2011, Sarah, de 31 años, fue liberada del Centro de Mujeres de California Central. Esta historia es un poderoso recordatorio de los peligros del engaño y los efectos devastadores de las relaciones tóxicas. Nunca dejes que tu inteligencia y encanto ensombrezcan tu honestidad e integridad. La verdadera felicidad y éxito no se pueden construir sobre mentiras y explotación. Sé sincero, mantén relaciones saludables y respeta a los demás. Es la honestidad y la integridad lo que traerá una paz duradera a la vida. En la víspera de Año Nuevo de 2012, después de una noche de fiesta excitante y con la alegría de la celebración, el cielo nocturno volvió gradualmente a la tranquilidad. Una llamada al 911 cortó el aire. Al otro lado de la línea, un hombre desesperado le dijo al operador que su esposa estaba en problemas. Ashley Fallis, de 28 años, fue trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia a toda velocidad. Su familia no tenía dudas de quién la lastimó: Tom Fallis, el irascible marido de Ashley. La mujer fue encontrada en un dormitorio del piso de arriba, con solo un traumatismo en la cabeza, pero ya estaba muerta. Los padres de Ashley afirmaron que su yerno se había comportado de manera extremadamente extraña esa noche, como una fiera con un temperamento incontrolable.
Sin embargo, durante el juicio hubo muchos desacuerdos. Los testimonios de la familia chocaron con los relatos siempre cambiantes de los testigos, el estatus único del acusado y todas las pruebas en el mismo lugar, haciendo que la situación fuera aún más confusa. Varios profesionales, a través de su examen de la escena, ofrecieron diferentes conclusiones. El veredicto final del caso no convenció a todos. Una comunidad en Colorado llamada Evans, donde cada calle lleva el nombre de un vino. En la calle Vino Rosado es donde viven Ashley y su esposo, Tom. El 31 de diciembre de 2011, los padres de Ashley, Jenna y Joel, fueron invitados a la casa de su hija para celebrar la llegada del Año Nuevo. En las primeras horas de la mañana, los padres abandonaron la residencia de su hija. Fue una noche llena de alegría y cariño. Además de disfrutar de una deliciosa comida, todos bailaron y celebraron juntos. Sin embargo, tan pronto como sonaron las campanadas de Año Nuevo, el ambiente en la fiesta cambió repentinamente. La joven pareja parecía estar discutiendo. Ashley dijo que quería salir a fumar con su familia, pero en realidad solo quería tomar un poco de aire fresco con sus padres. Los invitados, poco a poco, empezaron a despedirse y marcharse. En ese momento, Jenna y Joel eran los últimos invitados que quedaban en la casa. Apenas una hora antes, Ashley y Tom se habían abrazado tiernamente, mirándose como si fueran la pareja más dulce del mundo. Su afectuoso baile había dejado una agradable impresión en los invitados, pero ahora Tom estaba regañando en voz alta a su suegra Jenna, usando lenguaje soez e inapropiado. Al ver el comportamiento de su yerno, sus suegros continuamente suspiraban y salían fuera de la casa. Mientras tanto, dentro de la habitación, Tom seguía gritándole a Ashley que entrara de una vez. Los suegros salieron de Blush Street alrededor de las 12:40 am, conduciendo lentamente sin intercambiar una palabra. El matrimonio de su hija era infeliz y lo sabían. No llevaban mucho camino recorrido cuando vieron varios coches de policía que venían en dirección contraria, seguidos por una ambulancia que hacía sonar su sirena y se dirigían directamente hacia la casa de su hija. No habían pasado más de 10 minutos desde que el matrimonio de ancianos salió de la casa de su hija. No habían notado nada inusual en el camino hacia allí. Sin embargo, Joel tuvo un presentimiento y decidió regresar para revisar la casa de su hija. Cuando regresaron, descubrieron que efectivamente algo había sucedido. La pareja de ancianos vio cómo se llevaban a Ashley en una camilla con una lesión en la cabeza y la llevaban de urgencia al hospital. Su yerno, Tom, afirmó que Ashley se había pegado un tiro con una pistola. Todo parecía tan increíble. A los ojos de la pareja de ancianos, su hija nunca habría sido capaz de hacer algo así. Ashley era una alegre madre de 3 hijos, una hija de 9 años, una hija de 6 años y un hijo de 3 años. Incluso cuando era adolescente, Ashley estaba enamorada de un hombre con el que se casó, era su novio del instituto, con quien tuvo 2 hijas. Desafortunadamente, el matrimonio duró poco y Ashley se divorció antes de cumplir 20 años y crió a sus 2 hijas con el apoyo de sus padres. Aunque la vida era desafiante, con la ayuda de sus padres se las arreglaron bien entre los 3. Poco después, Ashley conoció a Tom. Después de una breve convivencia, Ashley quedó embarazada y dio a luz a su hijo, Blake. Tom y Ashley tuvieron una boda romántica. Después del matrimonio, Tom adoptó voluntariamente a las 2 hijas de Ashley de su matrimonio anterior, con la esperanza de vivir felices juntas como familia. Sin embargo, se enfrentaron a un revés cuando a su hijo menor, Blake, le diagnosticaron hidrocefalia, una enfermedad grave en la que se acumula líquido en el cerebro, lo que provoca retrasos en el desarrollo y otros problemas degenerativos. Ashley se dedicó a investigar opciones de tratamiento y durante los años siguientes Blake se sometió a múltiples cirugías. Quizás abrumada por la enfermedad de su hijo, Ashley, que trabajaba como enfermera en el Departamento de Terapia Respiratoria del Centro Médico del Norte de Colorado, fue despedida por insubordinación. Aunque los detalles de su insubordinación no estaban claros, algunos informes de los medios sugirieron que el comportamiento de Ashley era agresivo.
Descontenta por su despido, inició un proceso de arbitraje laboral y finalmente ganó una demanda por despido injustificado, recibiendo un acuerdo. A pesar de esta victoria, la vida de Ashley siguió plagada de problemas. Se dedicó al cuidado de sus 3 hijos, especialmente de su hijo menor, Blake, quien pasó por un tratamiento largo y duro con todo su diagnóstico médico. Las citas semanales ocupaban la mayor parte de su tiempo, pero su vida aún necesitaba equilibrio. Ashley tuvo una breve relación extramatrimonial con un conocido de la escuela secundaria y buscó terapia para su salud mental. Según los registros de salud de Ashley, experimentaba ataques de pánico y ansiedad 4 o 5 veces por semana. Como resultado, los médicos le recetaron ansiolíticos y estabilizadores del estado de ánimo. Ante esta complicada situación, no sorprende que el matrimonio estuviera al borde del colapso. Aunque el marido Tom sabía de la aventura de su esposa, decidió mantener el matrimonio. Después del incidente, los investigadores responsables del examen encontraron un documento de divorcio redactado en el dormitorio de la pareja, que se confirmó que había sido redactado por Ashley. De hecho, ya en 2009, debido a horarios laborales conflictivos, la pareja había discutido la posibilidad de separarse, pero según Tom, finalmente decidieron intentarlo de nuevo. Recientemente se han producido algunos cambios en la situación de la pareja que parecen ir en una dirección positiva. Tom encontró un nuevo puesto de trabajo en la oficina del sheriff del condado de Weld como oficial penitenciario, lo que le proporcionó un ingreso estable. Ashley, a través de años de esfuerzo combinados con su experiencia médica y su experiencia en el cuidado de su hijo enfermo, desarrolló un plan de atención viable. Fue invitada a realizar una gira de conferencias para compartir sus experiencias y vivencias como madre de un niño enfermo, brindando un fuerte apoyo emocional a padres con experiencias similares. Ashley emergió gradualmente de las sombras. Sin embargo, las cosas eran evidentemente más complejas de lo que parecían. Apenas unas semanas antes de la fiesta de Año Nuevo, Ashley experimentó otro revés. A pesar de someterse a una cirugía de ligadura de trompas hace 3 años después de dar a luz a Blake, una prueba de embarazo resultó positiva. Ella creía que estaba embarazada, se sorprendió y compartió la noticia con su marido. La mujer dejó de tomar todos los medicamentos recetados para su ansiedad y cambios de humor. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2011, apenas unas horas antes de que llegaran los invitados para celebrar la llegada del Año Nuevo, Ashley sufrió un aborto espontáneo. Tras soportar una tarde difícil, Ashley intentó poner buena cara en la fiesta. Ella bebió, bailó y abrazó a su familia. Según sus padres, Jenna y Joel, el estado de ánimo de su hija estaba alto. Era una luchadora y, lo más importante, no elegiría abandonar a sus 3 hijos y dejarlos atrás. Pero desde la perspectiva de Tom, con Ashley suceden muchas más cosas de las que su familia sabe o comprende. Dijo que esa noche, cuando Ashley regresó al dormitorio, en realidad había discutido con él. Después, Ashley sacó un arma de debajo de la almohada y abandonó repentinamente este mundo. Tom también mencionó que Ashley estaba en el lado de la cama cerca de la ventana en ese momento, mientras él estaba en el lado opuesto, cerca del armario. Siempre se dice a sí mismo que él es el marido, por eso necesita calma. Los detectives del departamento de policía de Evans llevaron a Tom a la comisaría esa noche para interrogarlo. Notaron arañazos en el cuello y pecho de Tom, lo que bien podría ser evidencia de una pelea entre la pareja antes del incidente. Tom explicó que estas marcas se debían a una picazón en la piel, ya que recientemente se había afeitado el vello del pecho por primera vez y había estado sufriendo de picazón en esa zona durante varios días. Cuando se le preguntó sobre las marcas rojas en su cuello, dijo que podrían haber sido causadas por su propio rascado nervioso debido al estrés. Tom comenzó a describir en detalle su perspectiva sobre los acontecimientos de esa noche. El hombre explica por primera vez lo que pasó esa tarde tras el resultado fallido de la prueba de embarazo. A pesar de este mazazo, todavía estaban preparados para recibir a los invitados. Más tarde esa noche, los detectives se enteraron de que Ashley había decidido salir con su familia. Algo que se había convertido en costumbre era escuchar los consejos de su madre sobre divorciarse.
Tom admitió que en ese momento estaba muy molesto con su suegra y usó un lenguaje grosero. La madre de Ashley mencionó que solo ella y su esposo estaban en la casa en ese momento, y Tom descaradamente corrió escaleras arriba hasta el dormitorio, cerrando la puerta. Vieron a Tom ponerse el pijama y tirar el mismo de malas maneras. La pareja de ancianos describió a su yerno como un completo idiota. Los investigadores comenzaron a interrogar a los residentes del vecindario cercano y encontraron algunos testigos. Algunos afirmaron haber escuchado discusiones entre Tom y Ashley antes del tiroteo. Uno de los testigos fue una joven de 16 años llamada Chelsea Oreg. Ella relató haber escuchado a Ashley gritar esa noche, gritando repetidamente, «¡Déjame ir! ¡Déjame ir!». Otra persona que estaba despierta también escuchó la discusión y conversación entre Tom y su esposa. Los investigadores de Evans continuaron haciendo preguntas sobre la situación entre la pareja en ese momento, enfatizando que los vecinos escuchaban constantes discusiones entre ellos. Sin embargo, Tom también parecía nervioso. Cuando los investigadores expresaron confusión acerca de que la lesión en la cabeza de Ashley estaba en la espalda, Tom se enojó aún más. En este punto, el GSR al que se hace referencia es el residuo de pólvora de un disparo. Al ser un oficial de policía experimentado, probablemente tenía un buen conocimiento de los procedimientos básicos de investigación. El interrogatorio comenzó poco después. Estaba claro que era poco probable que descubrieran nuevas pistas, dado que el marido de la víctima era un oficial de policía experimentado. Tampoco pudieron obligar a Tom a confesar, ya que cada vez estaba más convencido firmemente en su inocencia. Al cuarto día después del incidente, se creía que la muerte de Ashley se debía al deseo de la víctima de no vivir más. Su marido, Tom, no fue acusado. Esta conclusión pareció apresurada, ya que los elementos recolectados durante la investigación aún estaban a la espera de los resultados de laboratorio. Curiosamente, el médico forense firmó el certificado de defunción 2 meses después de que el caso se cerrara oficialmente, mientras el caso aún estaba bajo investigación. La familia de Ashley estaba devastada, confundida y enfadada. Todos creyeron unánimemente que la decisión de los investigadores fue apresurada. También señalaron que Tom, como oficial penitenciario de la oficina del sheriff del condado, pudo haber recibido un trato especial y de favor por parte de sus colegas. Aunque esto podría ser tan solo un prejuicio, pasaron por alto el hecho de que Tom trabajaba en un sistema policial diferente al de los agentes que manejaban el caso y no los conocía personalmente. La familia también señaló varios errores cometidos por la policía durante la investigación. Tom no fue separado inmediatamente de los posibles testigos en la escena y no le colocaron las manos en bolsas para preservar la evidencia forense. La familia de Ashley también rechazó el método empleado en el interrogatorio policial, creyendo que no se llevó a cabo correctamente. El interrogatorio de Tom solo duró 3 horas, lo que podría ser apropiado para algunos casos, pero definitivamente inapropiado cuando se interroga al principal sospechoso en una investigación de asesinato. Tom afirmó que, aunque la policía no lo arrestó más tarde, su vida no fue la misma. El hombre se vio obligado a dimitir y luego decidió dejar atrás a su familia y llevarse a sus 3 hijos a Indiana, porque su hermana vivía allí. A los 32 años, Tom también había obtenido una licenciatura en la universidad. Tom, sacudiéndose la tristeza, parecía haber iniciado un nuevo viaje en Indiana. Sin embargo, los padres de la esposa no abandonaron la lucha por la justicia. Jenna y Joel continuaron luchando por justicia para su hija. Aparecieron en los medios nacionales, afirmando en entrevistas que Tom tenía un temperamento violento y lleno de ira. También hablaron del amor de su hija Ashley por la vida y su amor y cuidado por sus hijos. La familia no negó que Ashley estuviera tomando antidepresivos, pero todo esto se debía a las presiones del matrimonio, causadas en gran parte por el mal carácter del marido de Ashley. Habían pasado más de 2 años desde que se cerró el caso de Ashley. Justin Joseph, periodista de investigación y detective de Fox 31 Noticias, decidió ayudar a esta pareja desesperada.
Justin pronto encontró un nuevo testigo muy importante, Nick Glover, de 17 años, que vivía justo al lado de la casa de Ashley. Esa noche, después de celebrar el Año Nuevo con sus amigos, se reunieron para observar los coches de policía estacionados frente a la casa de su vecino. Nick le había dicho previamente al periodista Justin que sin querer escuchó hablar a Tom y su vecino. Además, Nick testificó ante el tribunal que el 1 de enero, durante una entrevista con el detective Michael, informó sobre lo que había escuchado. Sin embargo, los registros del oficial Michael, quien realizó la entrevista en la comisaría local, no contenían estas declaraciones. Con la exposición de esta nueva información, tanto el departamento de policía como el oficial Michael enfrentaron acusaciones de imparcialidad y corrupción interna. 2 años después de la muerte de Ashley, el departamento de policía local decidió reabrir la investigación del caso. Poco después, Tom fue arrestado frente a su casa en Indiana, pero él mantuvo su inocencia y se negó a aceptar cualquier acuerdo de culpabilidad ofrecido por el tribunal. Los cargos presentados contra Tom por las autoridades fueron asesinato en segundo grado. En medio de esto, la presencia del periodista de investigación Justin Joseph entre los reporteros aumentó la cobertura mediática del caso, con programas como 48 Hours, analizando todos los aspectos sospechosos, todo esto antes de que comenzara el juicio. El programa señaló que los hematomas encontrados en la pierna de Ashley probablemente fueron causados por una linterna de gran tamaño encontrada en el lugar. También se intentó recrear el proceso del crimen mediante animación virtual. Las imágenes mostraron a Tom empuñando la linterna como un arma contundente y usándola para obligar a Ashley a arrodillarse junto a la cama, en la misma posición en la que se encontró a Ashley cuando murió. Aunque realista, esta audaz recreación virtual fue desestimada cuando los investigadores descubrieron que la linterna pertenecía a uno de los primeros rescatadores que llegó al lugar. Admitió que se le cayó la linterna accidentalmente mientras brindaba asistencia médica en el lugar a la víctima y que su compañero lo incluyó por error en las fotografías de evidencia. En el tribunal, la fiscalía argumentó que, aunque el arma pertenecía a Ashley, fue Tom quien la recuperó de debajo del colchón durante la pelea. Después del incidente, también abordó a su esposa y llamó al 911. Los padres de Ashley testificaron que Tom parecía extremadamente inestable esa noche y su comportamiento era muy amenazador. Sin embargo, la defensa respondió que parecía haber una historia de enfermedad mental hereditaria en la familia materna de Ashley, ya que ella, su abuela, su hermano y su tío eligieron medios idénticos para resolver los problemas. El médico de Ashley testificó ante el jurado que cuando vio a Ashley en diciembre no notó ninguna depresión. También le proporcionaron a la mujer recetas para duplicar la cantidad de medicamento para tratar sus síntomas. La autopsia final de Ashley reveló que la cirugía de ligadura de trompas en un lado había fracasado, lo que le permitió quedarse embarazada incluso después de la operación. Ella creía que podía quedar embarazada, pero los informes mostraron que no estaba embarazada antes de su muerte. El abogado defensor de Ashley argumentó que ella creía que había estado embarazada 3 veces en los últimos 9 meses, pero no era así. La defensa también argumentó que se trataba de una clara señal de peligro, que tenía un efecto notable sobre el estado mental de Ashley. Los testimonios de los 2 investigadores forenses presentados ante el tribunal fueron contradictorios. El primer experto, Dan Gillem, afirmó que después de revisar aproximadamente 400 horas de registros y pruebas de laboratorio, su opinión profesional fue que Tom no asesinó a su esposa. Aunque fue reemplazado como testigo, afirmó tener 35 años de experiencia en el cumplimiento de la ley y 25 años en el laboratorio. Sostuvo que la mayoría de las personas, cuando se enfadan, no se limitan a disparar una bala. Por otro lado, el segundo perito no estuvo de acuerdo con la opinión de Gillem. El analista forense Jonathan testificó que pasó entre 25 y 35 horas estudiando y revisando el caso, examinando aproximadamente 3,000 páginas de documentos, fotografías y otros materiales del caso. Además, él personalmente visitó el lugar. Jonathan creía que en el momento del incidente, Tom estaba al lado de Ashley, y no en el lado opuesto cerca del armario como recoge la declaración original.
Creía que Tom aplicó presión en la herida porque, si no fuera por Tom, habría habido más manchas de sangre en la habitación, no solo en el suelo y en las paredes. La evidencia presentada ante el tribunal indicó que las manos de Tom fueron examinadas posteriormente para detectar residuos de pólvora, pero no se encontró ningún residuo. Sin embargo, se encontraron residuos en las propias manos de Ashley. Además, aunque el pecho de Tom estaba cubierto de numerosos rasguños, el informe no mostró ADN de su esposa, y tampoco había ADN de su esposo debajo de las uñas de Ashley. Sin duda, todos estos resultados provocaron un debate entre la fiscalía y la defensa. En general, la fiscalía se basó en gran medida en nuevas pruebas, concretamente en su testigo, Nick, que afirmó haber oído a Tom confesar haber matado a su esposa. Sin embargo, una joven de 16 años que anteriormente había dicho a la policía que escuchó a Ashley decirle a Tom que la dejara en paz, admitió ante el tribunal que había consumido mucho alcohol ese día y no recordaba haber escuchado ninguna discusión entre Tom y Ashley. Por el contrario, el testimonio de Nick fue más coherente y decisivo en el tribunal. Pero, curiosamente, los registros del oficial Michael, responsable del interrogatorio, no contenían esta información. Sus registros muestran que 2 días después, Ben, el amigo de Nick, le dijo a la policía que Nick le había mencionado que una vecina había decidido no vivir más. Posteriormente, la defensa recibió el apoyo de un segundo testigo, el ex-sheriff del condado de Weld, Chris Graves. Afirmó que poco después de llegar al lugar escuchó a Tom confesar abiertamente el crimen. Sin embargo, el abogado defensor de Tom se apresuró a señalar la naturaleza caótica de la escena, llena de transeúntes, testigos potenciales y personal encargado de hacer cumplir la ley. Era casi imposible para cualquiera, a menos que estuviera muy familiarizado con Tom, discernir claramente su voz entre la multitud. El equipo de la defensa cuestionó además la credibilidad del sheriff y preguntó por qué ignoró la confesión en ese momento y esperó 3 años para informarla. Todo el caso estuvo plagado de escepticismo y controversias. El propio Tom decidió no testificar en su defensa, lo que llevó a un largo juicio que duró varias semanas y en el que participaron más de 40 testigos. Cuando los abogados defensores presentaron sus argumentos finales, se centraron en el estado mental de Ashley, enfatizando los desafíos que enfrentó debido a sus condiciones médicas y los signos peligrosos exhibidos en su comportamiento. Detallaron los problemas que Ashley encontró en los meses previos a su muerte, incluidas pruebas de embarazo fallidas, la duplicación de su medicación, la controversia en torno a su despido de su trabajo y su relación extramarital. La defensa también mencionó que Ashley le había escrito 2 cartas a Tom unos meses antes, disculpándose por sus acciones y llamándose a sí misma un fracaso. Sin embargo, se desconocen las circunstancias que rodearon la exposición de estas cartas. El jurado deliberó durante aproximadamente 3 horas y media antes de llegar a un veredicto. El jurado declaró al acusado Thomas Fallas inocente de asesinato en 2º grado y todos los cargos menores. Después del veredicto de absolución, la madre, Jenna y Joel quedaron conmocionados. Inmediatamente presentaron una demanda colectiva contra el departamento de policía local, nombrando específicamente a investigadores por negligencia y ocultación intencional de pruebas. Creían que el detective Michael, en particular, no solo ignoró el testimonio del testigo Nick, sino que también optó por encubrir la confesión de Tom de asesinar a su esposa, protegiendo así a su colega Tom. Aunque sus demandas finalmente fueron desestimadas, la familia todavía creía que Tom es el culpable. Desde su absolución, Tom ha seguido viviendo en Indiana, afrontando millones de dólares en deudas legales y honorarios de sus abogados. Tom reveló que les dijo a sus hijos que su madre había tenido un accidente y planeaba revelar la verdad cuando fueran mayores. Los abuelos Jenna y Joel obtuvieron derechos de visita sobre los 3 niños y siguieron siendo parte de sus vidas. Este caso sigue siendo controvertido, ya que la joven Ashley falleció y nadie pudo recrear los hechos. Sus padres todavía no pueden encontrar un cierre, mientras Tom lucha día a día. De hecho, en este caso existen 2 posibilidades. Si Tom es culpable, las pruebas que lo respaldan incluyen, en primer lugar, el testimonio de Nick 3 años después y los comentarios escuchados por un oficial en el lugar.
En segundo lugar, un experto en balística indicó que había muy pocas marcas rojas en el lugar, lo que sugiere que Tom aplicó presión sobre la herida. La escena estaba excesivamente limpia, lo que podría atribuirse al hecho de que Ashley, la esposa de Tom, había estado tomando medicamentos durante mucho tiempo. Había enfrentado numerosos desafíos en la vida y tenía antecedentes médicos familiares. Sin embargo, también hay amplias pruebas que respaldan la inocencia de Tom. En primer lugar, no se encontraron residuos de pólvora en las manos de Tom. En segundo lugar, se confirmó que los arañazos en el cuerpo de Tom fueron causados por el reciente afeitado del vello del pecho. En tercer lugar, Tom informó a las autoridades casi de inmediato. En cuarto lugar, expertos experimentados también analizaron el caso y sugirieron que una persona trastornada no dispararía ni una sola vez. Estos puntos están en el centro del debate sobre su culpabilidad o inocencia. Además, la posición laboral de Tom como oficial de policía generó dudas sobre si sus colegas lo estaban protegiendo. La gestión del caso por parte de las autoridades locales pareció precipitada y negligente. No utilizaron bolsas de plástico para proteger las manos de los posibles sospechosos en el lugar, e incluso incluyeron una linterna que un oficial dejó caer en las fotografías de las pruebas. Los errores fueron evidentes a lo largo de la investigación, como enviar solo a un oficial para entrevistar a los vecinos, lo que llevó a un testimonio cuestionable del testigo Nick. Lo más inquietante es que el caso se cerró apresuradamente sin tener en cuenta las pruebas reunidas que aún no habían sido examinadas. Esto revela que el sistema de justicia estadounidense está lejos de ser perfecto, con lagunas en la aplicación de las leyes que conducen a inevitables errores judiciales. La reapertura y exposición de este caso, impulsada por la cobertura mediática, arroja luz sobre su complejidad. La forma en que la gente percibe este caso aparentemente simple, pero intrincadamente desconcertante, sigue siendo objeto de discusión. El viaje de Ashley Fallis sobre un asesinato nos lleva a través de una serie de acontecimientos complejos y tumultuosos. Desde detalles confusos hasta evidencia contradictoria, esta historia nos muestra que el mundo no siempre es blanco y negro, y que las cosas no siempre son tan claras como pensamos. Desde una vida familiar desafiante hasta problemas médicos y mentales, Ashley Fallis enfrentó dificultades inesperadas y logró superarlas. Por tanto, el marido y la mujer de la familia deben saber escucharse y comprenderse. En la imagen, una mujer con abrigo rojo sonríe con seguridad ante la cámara. Nada en su gesto delata el torbellino que estaba por desatar. Detrás de esa fachada impecable se urdió una de las estafas más sonadas de Australia. Una red de falsas inversiones que sedujo a familiares y amigos con promesas de rentabilidades imposibles. Cuando las autoridades tocaron a la puerta y el castillo de naipes empezó a caer, la historia dio un giro aún más oscuro. Una desaparición misteriosa, un pie hallado en una playa y un sinfín de preguntas sin respuesta. Este no es solo el relato de una gran estafa, sino también el retrato de cómo el carisma, el lujo y la codicia pueden anestesiar la desconfianza de cualquiera. Entre balances falsos, marcas de alta costura y vidas arruinadas, quedó una comunidad buscando justicia y un final que, hasta hoy, sigue envuelto en bruma. En los últimos años, con diversas estafas de recaudación de fondos, estafas en línea, fraudes de productos de seguros y otras noticias sociales expuestas continuamente, la ira de la gente hacia los estafadores ha alcanzado su punto máximo. Muchos han expresado su frustración, deseando poder acabar con los estafadores. Todo el mundo sabe que estos son solo arrebatos verbales y que realmente no pueden dañar a los estafadores que se esconden en las sombras. Pero hace apenas un año, un estafador australiano realmente tuvo un final espantoso. Pero su víctima no estaba todavía feliz. En la mañana del 21 de febrero de 2021, en Bondi Beach, en el sureste de Nueva Gales del Sur, Australia, un grupo de campistas estaba recogiendo sus pertenencias, preparándose para abandonar la playa que les había brindado una maravillosa noche de recuerdos. El último paso antes de partir fue limpiar la basura que quedó en la playa después de la fiesta de la noche anterior.
Mientras recogían cuidadosamente botellas y latas, de repente vieron un zapato deportivo de mujer cerca de su campamento. Como no habían visto el zapato la noche anterior, supusieron que la marea podría haberlo arrastrado a la orilla unas horas antes. Entonces decidieron recoger el zapato junto con el resto de la basura. Al acercarse al zapato, fueron golpeados por un fuerte hedor a descomposición. Luego vieron un trozo de carne amarillenta y podrida dentro del zapato. En ese momento a nadie le importaba limpiar la basura y rápidamente llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, extrajeron tejido del pie amputado del zapato para analizarlo. Una semana después llegaron a una conclusión. La dueña del pie era una mujer de 49 años, llamada Melissa Caddick, a quien la policía había estado buscando durante más de 3 meses. Según este descubrimiento, parecía que Melissa había tenido un final trágico. Los miembros de su familia estaban naturalmente devastados, pero quienes la conocían tenían sentimientos encontrados. Por un lado, sentían una sensación de represalia, pero por otro, estaban profundamente preocupados de que la enorme fortuna que Melissa les había estafado nunca pudiera recuperarse. Melissa Caddick nació en abril de 1971 en una familia de clase media en Sydney, Australia. Su padre trabajaba en la industria de seguros y su madre era fisioterapeuta, lo que le brindó a Melissa una infancia cómoda y acomodada. Desde la escuela primaria, Melissa mostró predilección por la moda y los artículos de lujo. Después de graduarse de la escuela secundaria, fue admitida en una escuela de negocios. Unos años más tarde, la joven se graduó con éxito y encontró un trabajo administrativo en NRMA Insurance Company en Australia. En 1992, el amor entró en la vida de la joven. Una noche conoció a un hombre alto y guapo en un bar. Rápidamente se convirtieron en amantes, pero este primer romance pronto terminó en tragedia. Unas semanas más tarde, el hombre desapareció repentinamente y Melissa descubrió, para su dolor desgarrador, que su cuenta bancaria había sido vaciada y sus tarjetas de crédito estaban al límite. Este golpe fue devastador para Melissa y provocó un cambio significativo en su personalidad. Como nunca le faltó dinero mientras crecía, Melissa inicialmente no le dio mucha importancia a este. Después de este incidente, la mujer desarrolló una profunda obsesión por el dinero. Parecía que solo adquiriendo continuamente grandes cantidades de riqueza podría sentirse segura. Parece que el destino quiso compensar el trauma mental que había sufrido la joven. Pronto la mujer recibió una oportunidad profesional. En 1998, un banco de inversión boutique en Sydney se fijó en ella y la contrató como administradora de oficina. Con la confianza del jefe, a la chica rápidamente se le asignaron importantes responsabilidades y comenzó a administrar grandes sumas de dinero. Desafortunadamente, Melissa no pudo resistir la tentación del dinero. 6 meses después, el banco descubrió que ella se había aprovechado de su puesto para falsificar la firma del jefe del departamento en los cheques, robando $2,000 australianos de la cuenta de la empresa. Se trataba de un delito grave, y si el banco lo hubiera denunciado, Melissa sin duda habría enfrentado graves consecuencias legales. Sin embargo, el banco tenía sus propias preocupaciones. Si el asunto fuera expuesto, sus brechas de seguridad financiera también se revelarían, lo que posiblemente invitaría a un escrutinio regulatorio. Después de pensar en los pros y los contras, el banco decidió manejar el asunto con discreción. Le dijeron a Melissa que si renunciaba voluntariamente y dejaba el banco, el incidente sería perdonado y ni siquiera tendría que devolver el dinero robado. Como era de esperar, Melissa aceptó inmediatamente esta oferta. Este incidente hizo que la mujer se diera cuenta por primera vez de que incluso cometer un delito puede no tener consecuencias graves. Mientras no la atraparan ni la denunciaran, podría estar tranquila. Después de perder su trabajo, el amor volvió una vez más a la vida de aquella chica. Poco después de dejar el banco, Melissa conoció a un británico llamado Tony, que estaba de mochilero por Australia. Rápidamente se enamoraron y se casaron en Sydney en abril de 2000. Después de la boda, sin nada más en qué ocupar su tiempo, Melissa comenzó a ganar peso. La mujer empezó a ir al gimnasio para adelgazar.
Parecía que Melissa tuvo una buena racha de suerte porque poco después su preparador físico le presentó a un conocido asesor financiero local. Luego de algunas conversaciones, este asesor valoró la experiencia de Melissa trabajando en un banco de inversión y rápidamente la contrató para trabajar en su firma financiera. Gracias al encubrimiento previo del banco, nadie sabía sobre la malversación de fondos de Melissa en el pasado. Melissa era una hábil comunicadora y aprendía rápido. En solo 2 años se convirtió en directora de oficina y socia de la firma. Su foto incluso apareció en la portada de una revista financiera como asesora financiera independiente. En esta edición hubo un segmento de entrevista en el que advirtió a los inversores sobre los esquemas Ponzi y les aconsejó que verificaran minuciosamente las credenciales y la reputación de los asesores financieros. Por supuesto, lo que dijo fue absolutamente correcto, pero a la luz de sus acciones futuras fue increíblemente irónico. Como se mencionó anteriormente, Melissa tenía una fuerte obsesión por el dinero, lo que le dificultaba ser feliz con su situación actual. Siempre está motivada para correr riesgos y lograr grandes victorias. Después de trabajar durante 2 años en la nueva empresa, la mujer sugirió a su jefe que debería invertir el dinero de sus clientes en acciones y bienes raíces comerciales, lo que parecía producir mayores rendimientos. El jefe cree firmemente en elegir proyectos que no sean de alto rendimiento, pero que sean estables y seguros. Al no poder convencerse mutuamente, el desacuerdo terminó con la dimisión de Melissa. Cuando la mujer se marchó en 2004, vendió sus acciones de la empresa y recibió $705,000 australianos en efectivo. Tomó este dinero y, junto con su esposo Tony, se mudó a su ciudad natal de Londres, Inglaterra, para comenzar una nueva vida. Antes de ir a Australia, Tony, el marido de Melissa, había completado sus estudios de Derecho, por lo que poco después de regresar a Londres, Tony se convirtió en abogado y comenzó con su ocupada carrera. Unos años más tarde, la pareja compró una casa en las afueras de Londres y nació su hijo. Al ver prosperar la carrera de su marido mientras ella no encontraba un trabajo adecuado y tenía que quedarse en casa como ama de casa, Melissa comenzó a sentirse muy desequilibrada. Por aburrimiento, comenzó a reconectarse con viejos amigos y, en el proceso, restableció el contacto con un ex peluquero privado de Sydney. Anthony y Melissa rápidamente se llevaron bien en línea. Aunque era 11 años menor que Melissa, pronto se enamoraron. Usó su dinero para comprar un boleto de avión para traer a su joven amante de Sydney, Australia, a vivir con ella. Naturalmente, algo así no podía mantenerse en secreto. Cuando Tony descubrió que lo habían engañado, reprimió su enojo y se acercó a su esposa para discutir el asunto. Para su sorpresa, Melissa no mostró culpa ni remordimiento cuando fue confrontada. En cambio, le echó la culpa a él, acusándolo de descuidar a su familia y sus sentimientos. Tony quedó atónito. Se sintió como si hubiera atrapado a un ladrón robando su billetera, solo para ser abofeteado y culpado por dejar su billetera en un lugar tentador. Ante las audaces acusaciones de su esposa, Tony sintió que necesitaba calmarse antes de cometer algo imprudente. Así que se fue de casa y se quedó en un hotel durante 4 días para calmarse. Cuando regresó, descubrió que su esposa y su hijo se habían ido, junto con todos los muebles y electrodomésticos. La casa estaba vacía. Durante esos pocos días, Melissa vendió rápidamente todos los muebles y electrodomésticos por dinero en efectivo, vació su cuenta bancaria conjunta y se fue con su hijo pequeño y su joven amante, regresando al otro lado del mundo, a Sydney, Australia. Lo que siguió fue una larga batalla de divorcio que se extendió por todo el océano. Melissa inventó varias mentiras, afirmando que su esposo Tony fue en realidad quien la engañó primero e incluso tenía antecedentes de violencia doméstica. Aunque no se pudieron presentar pruebas de estas afirmaciones, la esposa finalmente obtuvo la propiedad de la casa de Londres. La mujer lo vendió rápidamente por $1,7 millones australianos, aproximadamente $1,3 millones estadounidenses. Con una cantidad sustancial de dinero en efectivo en la mano y un joven y apuesto novio a su lado, Melissa se entregó a un estilo de vida lujoso. La mujer frecuentaba restaurantes de lujo y compraba artículos de lujo sin dudarlo.
Melissa se dio cuenta de que esta era la vida que siempre había soñado. Por lo tanto, la insaciable codicia de la chica por el dinero se volvió incontrolable. Basándose en su experiencia previa, sabía que extorsionar a una víctima solo produciría una cantidad limitada y podría hacer que la atraparan fácilmente. Su mejor estrategia fue crear una estafa masiva para atraer a más personas. El cebo perfecto sería, sin duda, explotar la codicia de los demás. Melissa registró una supuesta empresa de inversiones y aprovechó su fama apareciendo en la portada de una revista financiera. La mujer comenzó a prometer grandes ganancias y convenció a sus padres, familiares y amigos para que invirtieran su dinero. Utilizando un software de edición de imágenes, la mujer envió a estos inversores capturas de pantalla de cuentas falsas, mostrándoles que su dinero generaba rendimientos del 10% al 30% mensual. En menos de un año, las inversiones podrían duplicarse o incluso triplicarse. Ganancias tan generosas naturalmente agradan a amigos y familiares. No solo continuaron reinvirtiendo con Melissa, sino que también presentaron a sus amigos y conocidos para que se unieran. Para crear una sensación de escasez, Melissa empleó hábilmente una táctica de marketing conocida como marketing del hambre. Cada vez que se le acercaba un nuevo inversionista, ella decía que no tenía más espacios disponibles y que no podía aceptar nuevos clientes. Después de un tiempo, la mujer volvió a contactarlos y les dijo que de repente había una vacante, pero que tenían que transferir el dinero rápidamente y que la cantidad tenía que ser grande. En este punto, los inversores ansiosos a menudo invertían grandes sumas sin dudarlo. Usando estas tácticas, el dinero en la cuenta de la empresa de Melissa creció rápidamente de unos pocos miles o decenas de miles de dólares australianos a varios millones o incluso decenas de millones. Lo que los inversores no sabían era que ninguno de estos fondos estaba invertido en ningún producto financiero. En cambio, todo se utilizó para financiar el lujoso estilo de vida de Melissa. Según estadísticas incompletas, en los siguientes años Melissa gastó $2,000 australianos en joyas, alrededor de $23,000 en la marca de lujo Dior, $5,000 en Chanel, y $8,000 en billetes de viajes internacionales e incluso $2,000 en bebidas proteicas para sus sesiones de gimnasio. Por supuesto, su joven novio Anthony también se benefició enormemente de su proximidad a Melissa. No solo disfrutó del estilo de vida de alto nivel con ella todos los días, sino que también recibió un auto deportivo Audi R8 valorado en $4,000 australianos como regalo de ella. En 2014, Melissa gastó 6,2 millones de euros para comprar una lujosa mansión en el exclusivo barrio de Sydney, que ofrecía unas vistas impresionantes como hogar para ella y su amante. La parte más escandalosa fue que Melissa nunca ocultó sus gastos extravagantes. La mujer a menudo muestra filas de autos de lujo y cambios diarios de ropa de diseñador frente a amigos, familiares y clientes. Irónicamente, los inversores no sospecharon al ver estos artículos comprados con su propio dinero. En cambio, vieron a Melissa como un ejemplo de éxito y tuvieron aún más confianza en ella. Los inversores creyeron plenamente en las capturas de pantalla de la cuenta que Melissa les mostró, pensando que representaban sus rendimientos reales. Así, los gastos extravagantes de Melissa, que ascendían a millones de euros cada año, continuaron durante casi 8 años. Durante este tiempo, la mujer defraudó a muchos inversores por un total de 30 millones de euros. Sin embargo, en 2019, algunos inversores empezaron a sospechar. Cuando intentaron retirarle el dinero, Melissa se fue demorando con diversas excusas. A medida que más personas notaron las irregularidades, comenzaron a presentar quejas ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ASIC. A medida que se acumulaban estas quejas, ASIC inició una investigación sobre las actividades de Melissa. En junio de 2020, ASIC finalmente comenzó a investigar la empresa y las cuentas de Melissa. Se sorprendieron al descubrir que Melissa nunca había obtenido una licencia para operar como asesora de inversiones. La información de inicio de sesión que la mujer utilizó para registrar la empresa fue robada de sus colegas y de su exjefe. Una vez que ASIC confirmó las actividades fraudulentas de Melissa, pasaron varios meses rastreando discretamente la información de su cuenta, los detalles de las transacciones y los gastos personales.
Después de recopilar todas las pruebas, el 10 de noviembre de 2020, ASIC bloqueó todas las cuentas bancarias y activos de ella. Luego, un equipo de investigadores entró en la mansión de 6 millones de euros de Melissa y le confiscó sus archivos informáticos y numerosos artículos de lujo. Las imágenes de las cámaras corporales de los investigadores revelaron el rostro de Melissa lleno de desesperación. Al darse cuenta de que su estilo de vida extravagante había terminado y que probablemente enfrentaría prisión. A pesar de reunir pruebas considerables, los investigadores no tuvieron suficientes para arrestar a Melissa de inmediato. Confiscaron su pasaporte y le prohibieron vender sus propiedades y vehículos antes de partir. A la mañana siguiente, Melissa se levantó temprano como de costumbre, se puso su ropa deportiva y sus zapatos deportivos y salió de casa. El hijo de 15 años escuchó la puerta cerrarse suavemente. Como Melissa tenía la costumbre de salir a correr todas las mañanas, el joven no le dio importancia. Después de despertarse, el niño volvió a quedarse dormido. Pero esta vez, Melissa nunca regresó después de salir. Como no llevaba su teléfono cuando salió a correr, su familia no pudo contactarla. No fue hasta las 11:30 de la mañana siguiente, después de más de 30 horas de ausencia, que su marido Anthony decidió denunciar su desaparición. El primer pensamiento que le vino a la mente a la policía al recibir el informe fue que Melissa podría haberse escapado para evitar el castigo. Sin embargo, a pesar de revisar todas las imágenes de CCTV de los alrededores, no encontraron rastros de que Melissa pasara por allí por la mañana. Esta desconcertante desaparición llamó la atención de los medios. Una mujer que estafó 30 millones de dólares australianos desapareció misteriosamente. Fue una noticia perfecta. Las estaciones de televisión se apresuraron a informarlo y pronto toda Australia se enteró del incidente. Surgieron numerosos informes de personas que afirmaban haber visto a Melissa, pero las investigaciones policiales sobre estos informes resultaron infructuosas. Poco a poco surgieron 3 teorías sobre la desaparición de Melissa. La primera fue que fingió su propia desaparición y consiguió que un coche la recogiera inmediatamente después de salir de casa. Esta teoría fue respaldada por el hecho de que cuando la policía congeló las cuentas y los activos de Melissa, solo encontraron unos pocos miles de dólares en su cuenta. Teniendo en cuenta los grandes gastos de la mujer a lo largo de los años, junto con el valor de sus innumerables pertenencias y su mansión, su valor total es de poco menos de 30 millones de dólares. Entonces, muchos creían que Melissa seguramente tiene una cuenta secreta o su dinero oculto en algún lugar. Se especuló que planeaba desaparecer con el dinero para seguir disfrutando de la vida después de que se descubriera su estafa. Por supuesto, también hay quienes especulan que Melissa podría haber sido secuestrada. Teniendo en cuenta que todas las víctimas defraudadas de Melissa habían invertido grandes sumas de dinero en las llamadas cuentas de inversión de ganga, incluidas algunas de las figuras influyentes con las que entró en contacto, surgieron preocupaciones inmediatamente cuando descubrieron que se había descubierto la estafa y cuestión de si recuperarán su dinero o no. Por lo tanto, no es imposible que algunas de estas personas recurrieran a medidas extremas para obligar a Melissa a devolverles el dinero para minimizar sus pérdidas. En última instancia, estas personas podrían recurrir al asesinato para evitar el castigo y buscar venganza. La tercera especulación es simple y directa. Melissa pudo haber terminado con su vida por miedo, porque su mansión está ubicada en una comunidad cerca de un acantilado junto al mar, que ofrece excelentes paisajes y vistas, con el acantilado más cercano a solo unos 300 metros de la casa de Melissa. Por tanto, es razonable que tras salir de la casa, la mujer se dirigiera directamente al acantilado y se lanzara al mar. Pero su familia y su marido no aceptaron estas especulaciones porque pensaron que ella no tenía motivos para renunciar a su vida. Después de todo, los delitos económicos no suelen ser castigados severamente en Australia, por lo que los delitos de Melissa no justificarían acciones tan extremas. Si Melissa muestra una buena actitud y confiesa ante el tribunal, es posible que solo necesite cumplir 2 años de prisión y recuperar su libertad. Simplemente no hay necesidad de que una mujer entregue su vida por miedo al castigo.
En medio de diversas especulaciones y búsquedas policiales, el tiempo pasó rápidamente hasta las primeras horas del 21 de febrero de 2021, cuando los campistas en Boonda Beach descubrieron el pie amputado de Melissa. Esto sucedió exactamente 101 días después de su desaparición, y Boonda Beach está a 400 kilómetros del acantilado cerca de su casa. Posteriormente, los científicos modelaron las corrientes oceánicas cercanas y determinaron que si Melissa hubiera saltado del acantilado cerca de su casa, era posible que hubiera sido arrastrada a esta playa. Fue entonces cuando las autoridades certificaron la muerte de Melissa. Sin embargo, aún no está claro si la muerte de la víctima se debió a que abandonó su vida o fue asesinada. Al menos el marido de Melissa sigue insistiendo en que su esposa no pudo haber tenido la intención de renunciar a su vida y que alguien más debe haberla matado. Por supuesto, con respecto al pie amputado de Melissa, muchos especulan que es posible que no esté muerta en absoluto. Existe la teoría de que cuando se dio cuenta de que su desaparición se había convertido en noticia nacional, la mujer no pudo esconderse más y decidió dar el paso desesperado de cortarse las piernas deliberadamente y dejarlas en la playa para dar la impresión de su muerte. La base de esta teoría es que, aparte del pie amputado, no se encontraron otras partes del cuerpo de Melissa. Además, Boonda Beach era un lugar que Melissa frecuentaba con su familia durante su infancia, por lo que estaba familiarizada con la zona. Con la muerte de Melissa oficialmente determinada, recuperar todos los fondos malversados ahora parece una tarea imposible. El gobierno solo puede recuperar lo que se les ha quitado a las empresas y a los hogares. Todos los activos confiscados fueron subastados en un intento de ayudar a los inversores defraudados a recuperar algunas de sus pérdidas. Esto incluía el auto deportivo que Anthony recibió de su esposa, Melissa. Anthony expresó su descontento con la situación, sintiendo que no tenía conocimiento de las actividades fraudulentas de su esposa y no había participado en ninguna estafa. Después de que el gobierno examinó los bienes de Melissa, incluso él se encontró sin un centavo. Simplemente fue injusto. El mayor activo que dejó Melissa fue sin duda su lujosa casa. Teniendo en cuenta la apreciación de los bienes raíces en los últimos años, el gobierno estimó que subastar la casa podría compensar a las víctimas con entre el 25% y el 30% de sus pérdidas. Sin embargo, hasta el día de hoy, Anthony todavía reside en la lujosa casa y se niega a irse. Afirma estar desempleado y teme que irse lo dejaría a él y al hijo de Melissa sin hogar. Con tal razonamiento, el gobierno australiano no tiene más opción que continuar su estancamiento con él. En consecuencia, le siguen proporcionando una asignación quincenal de más de $1,100 australianos. En cuanto a las víctimas que perdieron los ahorros de toda su vida, sigue siendo incierto cuándo recibirán su compensación legítima. La historia de Melissa Caddick nos recuerda los peligros de la codicia desenfrenada. Su obsesiva búsqueda de riqueza la llevó a defraudar a muchas personas, dejando un rastro de dolor y destrucción. La importancia de la integridad, la ética y la responsabilidad en nuestras acciones determinará nuestra propia felicidad. La verdadera riqueza proviene de vivir una vida honesta y significativa, no de acumular dinero a cualquier precio.